Hola, queridos conspiradores. ¿Qué creen? No. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Sí, pues sí. ¿Qué? Que vamos a hacer un segundo programa de mitos y leyendas. Exacto, de eso se trata. Hay tantos mitos y tantas leyendas que por eso decidimos hacer un segundo programa, ¿no? Para estar junto con ustedes y recordar esos momentos que finalmente son los que también nos ayudaron a ser patria. Y además, de alguna forma, nos negamos a pensar que los personajes que nos gustan de la historia se murieron. Nos gusta inventar que no, que se fueron, que no andaba muerto, que andaba de parranda. Es una cosa que se da mucho en nuestra historia, esos mitos y esas leyendas de los personajes. Y las tenemos ahí listos para ustedes, porque hay mucha tela de dónde cortar de mitos y leyendas de este maravilloso país. Porque hay mitos, leyendas y conspiraciones muy chabacanas. Vamos a empezar. Salud. Salud, 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 salud. Salud. Comencemos. Brindemos victoriosos. Bueno, si les parece, abordemos los temas, pero no en orden cronológico. No, perfecto. sí, Está bien, ¿no? salpicados. Perfecto. Por ejemplo, cuando se dice que, y ya sé que ahorita le vas a entrar tú, que es un tema que te encanta, que Maximiliano fue un conservador, yo creo que no tenía nada de conservador. Y perdón, auméntale a que no se murió. No murió, acabó en El Salvador, llamado Justo Armas, y era un pobre muchacho. Es No una fue un ley. conservador, pero era un pobre diablo. Eso sí. Qué fuerte. Bueno, no, a mí me gusta rescatarle cosas como un personaje liberal. Sí, fue un hombre que tenía Sí. poco carácter. Su mamá le recomendó que se dejara la barba porque tenía el mentón hendido y eso denotaba que no era fuerte, que no era poderoso, y entonces le dijo: mijito, no te ves muy poderoso, déjate la barba. Sí fue un hombre que yo no sé para qué escuchó a todas aquellas voces que lo mandaron a la muerte, a un despropósito. No es un ingenuo, porque bien que tuvo participación, pero también fue nuestro primer mexicano. ¿Nuestro primer qué? Espera, nuestro primer Oye, gobernante háblale. mexicano en decirnos cómo son sus héroes, qué festejan, cómo era Hidalgo. Tenía intereses legítimos, si me permiten el término, en un hombre tan ilegítimo. Suena muy bien y muy padre. Exacto, sí. El curioso, ¿no? No te faltó decir que qué lindo era. ¿Qué? El También era curioso. lindo. No. Comandaba a una potencia extranjera que había invadido a nuestro país. Sí, Perdón. Sí, Y tiene- número 2, vino por la lana, porque estaba súper endeudado con Miramar y otras deudas que tenía en Europa. No, o sea, que la mamá le dijera lo de la barba, qué lindo, muy bien, jejeje, pero era un idiota que no tenía nada que venir a hacer a México. Nada. Un ejército de usurpación, derramar sangre mexicana, traer austriacos, franceses, belgas. O sea, no hay manera, por más que, ay, qué bueno que llegó el ser supremo europeo a enseñarnos cómo adorar a nuestros héroes. Ya había juntas patrióticas desde 1825 que organizaban los festejos. ¿A qué le dio por hacer Ya pasó, ya fotos, cuadros de los su héroes de la parte patria? Tiene su parte romántica, es Ya, un pero- personaje trágico. Di, a Es- ver. es que No, yo estoy de acuerdo contigo, Benito, y estoy de acuerdo que no es ningún ingenuo y no es inocente. Además, lo pagó con su sangre y además después una leyenda, pero lo que Paco quería decir es que era liberal y no era un conservador. Yo creo que Eso es a lo que él es iba el primero Paco. que dice, oye, este papel que ejerce el clero mexicano aquí es como si tuvieras, esto ya lo invento yo, ¿no? Una sanguijuela enrollada en el cuello que succiona toda la sangre del país. Tenía 6 veces más presupuesto el clero que el gobierno federal. Entonces, él sí se opone a eso. O sea, y claro, imagínate nada más que lo traen también los curas, los ultraconservadores, pensando que va a derogar la Constitución del 57, pensando que va a ser una revolución y que va a apoyarlos, y dices, no, pues perdón, pero no estoy de acuerdo con ustedes. Imagínate la cara de todos ellos. Ahora, no conocían al enemigo, pero además, el mito también que se habla mucho es que era más liberal que Juárez, discúlpenme. No, pero Maximiliano me llegó a levanto y me voy. ratificar las leyes de reforma de Juárez del 59, las llegó a ratificar. Exacto, no las inventa él. No, y una de las leyendas que además es un personaje que nos gusta a los mexicanos, esa es la verdad, y nos gusta Carlota desde que llegaron. A mí Carlota más. Son personajes que llaman mucho la atención y están plasmados en nuestra historia. Y una de las cosas que tampoco se les da muy fácil es
Hay un salvadoreño, que es un investigador, que a él le debemos este mito, que se llama Ernesto Deneque, que escribe que por qué no murió. Porque era masón y fue perdonado por Juárez. Eso, que fue Y luego perdonado por Juárez. Se fue a El Salvador y andaba descalzo. No, al revés. Y que además era uno de los principales, que era un hombre muy culto, que hablaba varios idiomas y que además estaba muy cerca del poder del vicepresidente Gregorio Arbizú en El Salvador, y que por eso es los argumentos que da este hombre después. El fusilamiento es pospuesto varias veces, según él, y el cuerpo. Todo lo que sucede con el cadáver de Maximiliano, que 7 meses después que a la madre le entregan ese fiambre con el hendido, absolutamente todo hendido, ella dice que no es Maximiliano, porque además ya traía los ojos de Santa Úrsula, no sé qué santa traía, ya no eran ojos Pero azules. además el propio Juárez lo fue a ver a Querétaro, porque fue a Querétaro, y dijo, yo creía que era mucho más chaparro. Lo ve en la Ciudad de México, no en Querétaro. Ah, en la Ciudad de Todavía ni siquiera le dio así como en Querétaro, no. Que haga cita en la Ciudad de México. Ay, Yo, de repente, perdón, me quedé pensando en las tinieblas que cubren nuestra historia. Y de cómo a la justicia mexicana le gustan las soluciones fáciles, ¿no? Toral, asesino único de Obregón. No, bueno. Mario Aburto, asesino único de Colosio. Y si le seguimos, montones de asesinos únicos porque les da flojera hacer investigaciones contundentes y claras. Eso es una tendencia. Ahora déjenme acabo rapidísimo de quién fue realmente Justo de Armas, porque sí existió. Y entonces lo que llegan a esta conclusión, porque además todos los mexicanos dijeron, estás loco con esa teoría, por supuesto que fue fusilado en el Cerro de las Campanas, y el que estaba allá era uno de esos europeos que vinieron con los ejércitos de Maximiliano. De 6,000 se fueron 3,600 y el resto se quedaron y se enamoraron de estas tierras y llegaron hasta Centroamérica. Por eso es que hablaba varios idiomas, y ese es el famoso misterio de Justo de Armas. Y volviendo a lo que decías de los asesinos múltiples, únicos, perdóname, pues hasta Aburto, ¿no? Con Colosio. Sí, claro. Pero a ver, también dicen que si Vicente Guerrero fue un héroe impoluto, y yo te diría, de héroe impoluto no tiene nada. Fue el primer golpista, bueno, no, el segundo golpista, porque el primero fue Iturbide, pero fue un golpista, llega al poder por medio de un golpe de Estado porque perdió las elecciones. No hay héroes impolutos. ¿Verdad que no? no hay héroes para empezar. No hay héroes. Es peor. Y menos impolutos. Y menos Entonces digo, impolutos. yo sí creo que es importante poner a Guerrero en su lugar, ¿no? Él tenía que haber reconocido que perdió las elecciones y retirarse, pero no. Insiste y claro, llega a ser presidente, pero como golpista. No. Mira, ahí va uno, ese te va a arder. Está bien. Yo estoy totalmente en contra de el mito, porque eso es, que Santana es un vendepatrias. Claro que no fue un vendepatrias. Exactamente. Bueno, lo intentó. Porque no había patrias, había una sola. No, pero a lo que me refiero, o sea, Ay, Benito. a ver. A Texas no se le puede atribuir que él vendió Texas porque fue por la impericia militar. Fue el peor militar de la Ciudad de México. Sí. Peor. Y casi todo defendió eso. Y no solo eso, es cobarde. Cuando Sí, se todo. retiran en Texcoco. Pero esa idea de que en el libro de texto siempre que... No, pues es que casi te imaginabas, oye, pues mira, aquí está el título de propiedad de Texas, llévenselo, ¿no? Y luego aquí hay otro, todo el norte del país, llévatelo por 15 millones de pesos. Que tuvo conductas sospechosas, sí, pero la derrota de México y la firma del tratado por el cual México pierde sus 2.400.000 kilómetros cuadrados fue el presidente Manuel de la Peña y Peña quien lo firma y lo ratifica. Que el nadie sabe Congreso. quién es Manuel de la Peña. No está en la Y era un historia. hombre muy honesto, por cierto. Sí. Pero no tiene que ver, no hay una transacción ahí de Santana, oye, me voy a quedar con un porcentaje cero. Claro, Bueno, pero pero gusta a ver. mucho el villano malo, malísimo. En las memorias del presidente James K. Polk, sí cuenta que recibió a Alejandro Atocha en la Casa Blanca y de parte de Santana, donde le ofreció $34 millones a cambio de que Santana Santana propone que él se dejará perder todas las batallas a cambio de $34 millones. Lo pone Polk
y lo pone de a tope. Entonces hay que darle un aplauso a Santana, perdón la expresión, se chingó al presidente de Estados Unidos, porque pagaron 15 millones, le pagaron 30, el doble de lo que pagó por México. Sí. O sea, No, además hay una cosa también que tira por tierra ese argumento. En el Congreso norteamericano realmente dicen es una guerra desigual, es un despropósito querernos anexar a todo el país. Ya estaban aquí, ya tenían a la bandera ondeante. Realmente sí fue una guerra desigual y fue la consumación del expansionismo norteamericano que lo iban a hacer en cualquier momento. Pero lo curioso es que si te pones a ver, no ganamos una sola de las batallas. O sea, pero no en todas estuvo Santana. no, pero O sea, Santana Cerro Gordo, no, y la angostura. digo, la angostura esa es básica, y aquí la de la Ciudad de México, que eran varios generales los que participaban, pero atribuirle toda la derrota a Santana también es darle un papel que no tenía. Había otros generales que combatieron, Antonio de León, o sea, Santiago Xicoténcatl, todos ellos. ¿Cuál es nuestro hashtag? Nuestro hashtag es tu leyenda favorita es, y contemos las leyendas que nos han hecho como nación. No, esperen. Acompáñenos, regresamos para seguir discutiendo los mitos y las leyendas en este segundo programa. Me quedé pensando en que Santana lo que tenía era una parte de locura. Con la lógica de su Alteza Serenísima y la Corte de los Milagros que crea a su alrededor ya en sus últimos años, es un sí, caso clínico. decadente. Sí vende el territorio de la Mesilla, ¿no? Ahí sí. En La Mesilla, sí. 1854. Pero ahí sí más bien le pusieron la pistola en la cabeza, según cuenta Fuentes Mares. Sí. Porque no había de otra. O sea, o me lo vendes o invadimos otra O vez. me lo robo. Sí, ahora es un poco esta personalidad de echarle la culpa a una sola persona. Es un proceso. Realmente el centro de México no veía esos territorios. Desde hacía décadas, incluso estando en el virreinato, había muchísimas noticias de estos territorios se van a perder, no están colonizados, no están bien administrados, es un territorio vastísimo, no es posible. O sea, también el resquebrajamiento de esa fisura era de tiempo atrás. Sí. Y nos gusta decir que fue solamente el malo muy malo o el bueno muy bueno, como Juárez, que acaba envenenado por la carambada. Esa es una de las leyendas. Pero además el mito y la leyenda de Juárez vienen desde la Laguna del Encanto y él tocando flauta de carrizo. Sí, ¿no? Y luego se convierte en ese hierático presidente que mira desde su cabeza de piedra hacia el futuro, cuando era un personaje que era capaz de echarse unos botines en una noche de baile. O sea, ¿tú te imaginas a Juárez bailando y echando relajo? No, porque nos lo han impedido que lo veamos así. Porque necesitamos que nuestros héroes sean de bronce. ¿Te lo imaginas en una noche de pasión con Margarita? A mí me costó más leer con lo que le escribe a Margarita cuando pierden a los hijos y le dice, ya busca resignación, mujer, no te estés regodeando en tu dolor. No me esperaba al benemérito de las Américas tan humano, ¿me explicó? Es que lo era. Claro. Era un ser humano. Pero ahí yo creo que ya es cuando se tiene que poner firme, porque hay 2 o 3 cartas a Santa Cilia que son verdaderamente desgarradoras. Pedro, él su está, yerno, ¿no? Pedro Santa sí, Pedro Cilia. Santa Cilia era su yerno, Cuando pierde a donde su está hijo. totalmente roto. Devastado, claro. Y mira que tuvo 13 hijos con Margarita, o sea, de que chambeaba, ¿no? O sea, está más claro que el agua, ¿no? Y en esta idea de que era tan fuerte y que además era indestructible, no, lo envenenaron con 21illa, esta mujer que era Leonarda, se me fue el apellido. Oliveira del Pozo. Oliveira del Pozo. Oliveira del Pozo, la carambada. La carambada, una mujer que estaba herida de mal de amores porque se había muerto Habían fusilado a su marido y entonces buscaba venganza y envenena, puesto que, a ver, es que es una leyenda muy complicada porque tiene que ver el gobernador de Querétaro y tiene que ver Juárez y tiene que ver ella. Y su marido, porque era el jefe de gendarmería de Maximiliano. Y por eso Juárez lo manda a fusilar. Exacto. Y la 21illa se supone que es un veneno que tarda 21 días en hacer efecto. Yo no conozco ningún veneno que tarde 21 días en hacer efecto. Pero ¿Usted sí? No, y además decían, quién sabe qué efectos tendrá, pero 21 días después. Entonces, que la angina de pecho no se conocía en esa época. Entonces, es esa parte de decir, no está muerto. Permítanme la comparación, pero le pasa a Elvis Presley, ¿no? Esos grandes ídolos. El pueblo, Pedro Infante, no es que esté muerto, es que se van. Cuesta trabajo, ¿no? A esos grandes personajes como dejarlos ir. Se supone que Oliveira del Pozo llevaba la 21illa en el dedal y fue a un cóctel allá por el 28-29
de junio de 1872. Y entonces, en un descuido, se saca el dedal y le pone porque era un cóctel en Palacio Nacional, vacía el dedal en la copa de champaña de Juárez. Y entonces... Claro, porque no está... Es decir, es cierto que en el censo de 1910 habían 15 millones, y en el censo de 1920, 10 años después... Fue hecho en 21 para el centenario. Para el centenario, bueno, habían bajado ya 1 millón. Pero bueno, la realidad es que sí hubo muertos. Yo pienso que en la revolución... Pero la realidad es que la gente se muere. Quiero decir, no solo de bala, también muere Exactamente. Y de la ¿Cómo influenza podríamos española. diseccionar el millón? Más o menos 350,000 en campos de batalla, o sea, combatientes Son en muchos, armas. ¿no, Alex? La batalla de Torreón, por ejemplo, Villa llevaba, no, eran 10,000 soldados. Nada Pero más. muertos son como por eso 600, no, 700. No, Es que Pero no, fíjate, no la puede independencia son 500,000 en 11 años. Aquí con armas mucho más poderosas, ya había ametralladoras, etcétera. Es menos porque también creo que no se involucró todo el país. Pero yo sí creo más o menos 350,000, 150,000 desplazados. Los que fueron, los que huyeron, los que, etcétera, y 500,000 por la gripe española de 1918. Y los que se fueron a Estados Unidos por la violencia. Por eso, o sea, entra Al entre pueblo los desplazados. 150. Sí. Ahí más o menos formarías el millón. Y te falta la rebelión. Bueno, no, la rebelión cristera fue Ya fue después. Y además una cosa que tampoco le contamos a la gente o estudiamos de la revolución, se destruye por completo zonas, pueblos, áreas, haciendas. Había muchísima hambre, la gente se moría de hambre, se murieron de hambre. Realmente no fue nada más por la lucha armada, ¿no? Esos 10 años a México le costaron un siglo. Bueno, Zapata no murió. Nos tuvo en Chinameca, mandaron a un compadre suyo y seguía en su caballo blanco recorriendo las montañas de Morelos. En el Haz de Oros. Ahí es muy interesante la historia porque esta es una versión no de la familia, no de los políticos, sino de la gente del pueblo. Y una de las hermanas de Zapata dice que cuando llevan el cadáver a fotografiar a Cuautla, le buscaron, se supone que tenía una especie, como una manita grabada en el pecho de nacimiento, y que no se le encontraron. Pero pues ¿cómo se le iban a encontrar si lo dejaron hecho una coladera? Fueron cuantos tiros. O sea, entonces ahí corre la leyenda de que además este compadre, yo no sé qué compadre te querría tanto de compadrito, acérquese. O sea, ¿qué compadre daría la vida por ti? Nadie. No. Además, todo este tema del campo y las leyendas del campo y los jinetes, el Charro Negro. El Charro Negro es una leyenda, yo no la conocía bien, la había escuchado, había visto la película de Jorge Negrete, me parece que era el Charro Negro. Bueno, una especie de que hizo pacto con el diablo. ¿Por qué hace pacto con el diablo? Por la pobreza. Entonces son reflejos de la sociedad, de lo que está padeciendo la gente, y entonces inventan en este final del siglo XIX que el Charro Negro era un hombre bueno, de sus padres campesinos, pero estaba harto de la pobreza y él quería lujos, quería vivir mejor. Entonces que mejor se quedaba sin comer varios días porque quería un buen sombrero o un traje como debía de ser para andar a caballo. Armadura de plata. Exacto, de oro y de plata. Total que cuando mueren sus padres, en una desesperación, porque queda todavía peor de situación económica, hace un pacto con el diablo. Y el diablo le dice, lo único que quiero es tu alma. Y entonces va por la vida lleno de dinero, de mujeres, Pero de los aventuras. políticos hacen eso todo el tiempo. Y él andaba con su bolsita porque el diablo le avisa que tiene que pagar, que ya necesita el alma, el otro se muere de miedo, se hace el que no, entonces el diablo, con que convenzas a alguien que tome tu lugar, hablando de el compadre de Zapata, ¿quién en su sano juicio va a tomar el lugar del Charro Negro para que se lo lleve el diablo? Bueno, esa es la famosísima leyenda en los campos, al que va solo, al que no va acompañado. Pero déjame regresar a Zapata porque todavía tenía algunas cosas. Es muy interesante porque dicen que el compadre, y todo es inexplicable, el compadre se pone en su lugar y él muere. Y Zapata se va a Arabia. Bonito lugar. Le gustaría mucho. Y luego dicen que regresaba para qué cada... sandeces Por eso es? te digo. O sea, bueno, pero yo conocí gente, yo alguna vez en Tlaltizapán, Y lo retrataron con Fui- un camello, ¿no? A Zapata. seguramente, y fui a Chinameca y ahí entrevisté gente que todavía creía que estaba vivo. Pero lo más interesante es, por ejemplo, tu hermano, en una de las aventuras de Velasco Arán Shane, claro. está buscando al Zapata que
vivía en los campos de Morelos. Y lo encuentra. Y lo encuentra, sí, claro. En una de las novelas. Una Es de las cierto novelas, eso. sí, sí, sí. Pero bueno, Están cargadas de creencias. Pues y de eso estamos mitos, hechos. Pero ¿ustedes creen, por ejemplo, la retractación de Morelos? Yo creo que Morelos no se retractó. La tortura a la que lo sometieron era suficiente para que él revelara ciertos nombres de los... Pero al final... Pero reveló, pero la retractación debe ser voluntaria, no forzosa. Oye, si te están quitando las uñas de los pies y de las manos Y raspando y raspándote con un no cepillo... aguantó, se dobló. No se puede, ¿verdad? Así no se puede, ¿no? No, pero pero eso ahí no- eso es a justamente, ver. no pierde nada Morelos si se doblara o no. Realmente no pierde absolutamente eso es- nada. exacto. Seguramente Yo sí, y también, seguramente cantó como canario y Que eso creo no que le eso quita. lo hace más humano. Estoy de O acuerdo. sea, la otra de no, sangraban las manos, lo estaban quemando y él decía algo tan absurdo como ¿qué acaso yo estoy en un lecho de rosas? Ese tipo de cosas son mitos súper... Pero es maravilloso, estoy en un lecho de rosas. A todos cuando éramos niños nos encantó. Sí, pero yo diría, no perdón. Toma No ese manches, me están quemando los pies, hagan algo. No, ay, hermano, ¿qué acaso yo estoy en toma un ese lecho de puñal rosas? que tienes en el cinto Esa- y mátame. Pero esa sí es cierta, fíjate. ¿Esa sí es cierta? Sí, cuando- Mira. A ver. Cuando capturan a Cuauhtémoc y que lo llevan ante Cortés, le dice exactamente qué. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame. Porque Cuauhtémoc esperaba que a él lo trataran como ellos trataban a los prisioneros. Ese es el Lo tema, sacrificaban. claro. Sí, pero no es en el heroísmo occidental, no. Es con lo que él esperaba terminar Oye, su otro, a ver, su rápido. vida. Espera, nuestro hashtag es tu leyenda favorita. ¿Es? Para mí, yo creo que el más grande mito de los últimos 50 años es la construcción totalmente absurda e increíble del demócrata Colosio. O sea, que tú oigas hoy en día a la gente decir que si no hubieran matado a Colosio, hoy México sería jauja y sería el gran país, primera potencia, porque él iba a cambiar los destinos del país, me parece lo más absurdo. Y esa es una creación de un mito totalmente de la nada. No, de la nada no. A partir del discurso de Del veo 6 de- México. Bueno, pero ese es otro discurso mítico. Claro. Es un discurso tan X que tú podrías verlo, compararlo. Yo alguna vez lo hice y por ahí tengo un artículo publicado. Comparé, digamos, los discursos de esos momentos donde supuestamente rompían de Salinas, de Echeverría, etcétera. Los revuelves y no sabes quién dijo qué. Bueno, número uno. Número dos, la carrera que traía Colosio era totalmente de Gris. sometimiento, gris y sometimiento a Salinas. Él había dado la lana, estaba en Pronasol, Así es. había sido el presidente del PRI, avaló todos los fraudes y dio la lana para las campañas. O sea, no hay manera de... El hubiera no existe, pero dado lo anterior, no hay ningún indicio para poder decir que iba a ser el nuevo apóstol de la democracia. Ahora, el ingrediente que no puedes quitar de toda esta historia es la tragedia personal, porque la forma en que lo asesinan, la esposa joven que tenía cáncer y muere después por la tragedia, La verdad es los que sí niños es- abandonados. O sea, quitémosle el partido, quitémosle lo perverso. Como tragedia, realmente es un tema de grandísimo dolor. Ahora, si tú le pones a todo esto que fue un despertar y una sacudida de ese México que todos creíamos que ya habíamos llegado al primer mundo, que ahora sí, se empezó a resquebrajar, porque faltaba poco. También en esa misma época fue lo del zapatismo, Claro. después vino Ruiz Massieu, el hermano incómodo, y un elemento que nadie quiere hablar, pero que hoy está más vigente que nunca, que es el tema del narcotráfico y cómo creció de manera impresionante, que Colosio fue víctima de eso. Pero a ver, Chicos, nos vamos. Nada más por terminar y que tengamos una sonrisa, un gran mito. Los gobiernos posteriores a la revolución acataron escrupulosamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No, pero eso ya no es mito, eso es una pinche mala broma, ¿verdad? Gracias. Por eso les dije. Sí, no. Exactamente. Ok, empezando por la reelección de Obregón.